niña, no llores, no va a pasar nada. ¡No! ¡Caparzo, deja a esa niña! Apam, ¿cómo se dice? Está bien. No puedo, me recuerda a mi sobrina, señor. ¡Caparzo, regrese a esa niña! Capitán, lo decente sería cuando menos llevarla hasta la siguiente aldea. No venimos a hacerlo decente. Venimos a cumplir las malditas órdenes. ¡Casco! ¡Sargento, tome a esta niña! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Rayos! ¡Cúbrete! ¡Misión! ¿De dónde vino eso? ¡Antes del disparo ya había caído! Igual a mí. No lo he visto. A unos 400 metros, capitán, o menos. ¡Yo que ustedes no salía! ¡Es un francotirador muy bueno! No. Por favor, no llores. Voy a llevarte con tu papá y con tu mamá. Cálmate. ¡Capazo! Capitán, Resiste, Caparzo. ayúdenme, si puedo caminar. ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! Arriba a la izquierda. Arriba 2 puntos. Chérie, il faut surtout pas que tu bouges! ¡Papá va a venir te chercher! ¡Capitán! ¿Usted no puede ver cómo está? Wade, no se mueva de ahí. ¿Dónde le dieron, capitán? ¡Capitán, lo ve desde aquí! ¡Quédese ahí! ¡Demonios, quieto! ¿Qué te pasa? Si te disparan, ¿cómo voy a curarte? ¿Eh? Melich, ven acá. Caparzo, quédate quieto, no levantes la cabeza. Dios mío, confío en ti. No permitas que me avergüence. Líbrame de las manos de mis enemigos. Cópiala y envíala por mí. Caparzo, tú podrás enviarla. ¡Guárdala! Quédate quieto, Caparzo, ya lo veo. Es para mi padre. Está manchada de sangre. ¡Le vimos! ¡Tranquilos! Te damos gracias, Rey, por la palabra que va a ser expuesta el día de hoy. Que sea de tu espíritu para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, vieron el video y espero que le hayan puesto atención al 100%. Ese video es de una película que se llama Rescatando al Soldado Ryan. Y la escena, la pequeña escena que alcanzamos a mirar, ahí hay un capitán, hay unos soldados, hay gente preparada como francotiradores, hay un médico, pero hay una familia. Y si ustedes se fijaron al principio de la escena, uno de los soldados con preocupación ve a una niña que está con sus papás en un lugar expuesta en medio de la guerra y él quiere ir y sacar a la niña y salvarla porque le trae a recordación una de sus hijas y va y la saca. Es cuando cae herido en la escena, pero hay gente alrededor, alrededor de él están sus amigos, alrededor de él está su comandante, alrededor está el médico también muy cerca, pero no se pueden mover porque a la distancia el enemigo
tiene un personaje preparado que se llama un francotirador. Y cualquier movimiento de los que están abajo expuestos, el francotirador que los tiene a todos en la mira, moviéndola, pues cualquiera que se mueva lo puede eliminar. Esa escena muestra los dos campos de la batalla. La batalla del que está yendo a rescatar al soldado y los enemigos. Pero tanto el que va a rescatar está preparado como los enemigos también están preparados. Entonces el enemigo también tiene francotirador, el enemigo también tiene soldados, el enemigo también tiene general, el enemigo también tiene ejército en su entorno. Pero en el momento de la batalla se tiene que definir la salvación y en qué bando estamos. Entonces el título de la conferencia del día de hoy, de la charla del día de hoy, es ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? ¿Cómo así que si soy o no soy? El Señor dijo en su predicación, cuando vino a la tierra, dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el gran yo soy. El mismo que se manifestó en el Antiguo Testamento a Moisés cuando está la zarza ardiente, cuando le dice a Moisés allí en el lugar santo: yo soy el que soy. Entonces el Señor sabía quién era, para dónde iba, a qué venía y qué tenía que hacer. Y él vino con un propósito. Él fue entrenado por el Padre, él fue preparado por el Padre, enviado a la tierra. Y cuando estaba en la tierra, en lo físico, como estamos usted y yo, entramos en un campo de batalla donde se define quién es de Dios, quién no es de Dios, quién cree, quién no cree. Todos nosotros decimos creer en Dios. Todos nosotros creemos servirle a Dios. Todos nosotros creemos estar haciendo las cosas bien para Dios. Pero cuando miramos el entorno de nuestra familia, el entorno de nuestro barrio, el entorno de nuestra ciudad, por decirlo, y aún de nuestra nación, nos damos cuenta que el enemigo está avanzando, que el enemigo se ha preparado, que el enemigo tiene armas, que el enemigo tiene equipo, que el enemigo tiene formas zonales de organizarse. El enemigo tiene manera de salir a la luz pública, de manifestarse, y nadie dice nada porque el enemigo está ya expuesto públicamente, ya no está oculto. El enemigo hoy está tan a la vista suya, está en los medios, está en la televisión, en la radio, en la prensa, en los parques, en los conciertos, en las reuniones que se hacen en diferentes lugares. Pero como es tan común, ya nosotros no podemos discernir, o nos falta algo de preparación o de entender el espíritu y el propósito de Dios en todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros. ¿Qué tenemos alrededor de nosotros hoy? Una cantidad de bajas en la iglesia, una cantidad de bajas en la familia, una cantidad de bajas en los matrimonios que se han separado, una cantidad de bajas en los hijos que empezaron en la iglesia y ahora no quieren estar en la iglesia. Pero no solo hijos, unos padres de familia que algún día se comprometieron con todo, sirvieron con todo, pero hoy no quieren saber nada. Hoy otras doctrinas los han desviado. Hoy otros planes los han desviado. Hoy otros propósitos personales, individuales, los han desviado del propósito que hay en Dios para su ejército, para este campo de batalla en el que Dios nos ha colocado, que es acá en la tierra. Pero hay un campo de batalla que también ocurre en el cielo, que está definido por huestes de maldad, por principados, por potestades, por gobernadores
y huestes de maldad en las regiones celestes que operan en la tierra. De eso hemos predicado, de eso hemos enseñado. Pero hoy vamos a mirar las escrituras para ver dónde estamos nosotros calificados dentro de este trabajo, dentro de esta batalla, que sabemos que la batalla es de Dios. Sabemos que en Dios somos más que vencedores. Sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él pelea por nosotros, pero sabemos que Él nos preparó a nosotros para hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Entonces, en una nación como nuestra nación, hay un ejército. Ya hay un ejército que es oficial, usted lo conoce. Tiene sus rangos, tiene sus títulos, tiene sus nombres, tiene sus lugares de trabajo. Y entonces ese ejército de la naval, por ejemplo, está en los mares nuestros, en el norte y en el occidente, Atlántico y Pacífico, y todos los ríos de la nación donde la naval presta su función y se entrena para esto. Hay otro ejército que es el aéreo, que también tiene sus lugares de trabajo, de preparación, y cubren toda la nación con sus equipamientos, bien sea aviones, bien sea helicópteros y demás. Hay otro tipo de ejército que es artillado, y en Bogotá hay un batallón que lo conozco porque yo estudié en una escuela que estaba dentro del batallón, que se llama el Batallón de Ingenieros, donde si se cae un puente, ellos van con sus equipos, sus herramientas, y montan un puente en un día, lo cuidan mientras hacen el nuevo puente. Así funciona. Y hay otro tipo de ejército que cubre las fronteras. Cuando usted entra a un país, si pasa de un país al otro país, le van a pedir una documentación, le van a pedir unos permisos, le van a exigir que cuando entra a esa nación, ese ejército en ese lugar es el encargado de cuidarlo, de protegerlo y de guiarlo, pasando una frontera. Pero cuando estamos en casa, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestra ciudad, cuando estamos en nuestra iglesia, no nos damos cuenta que todos esos equipamientos Dios se los dio a su iglesia. Su iglesia es un ejército que va avanzando, conquistando, haciendo lo que Dios dijo que tenía que hacer. Por supuesto, dentro de nuestra nación, le voy a nombrar 4 modalidades que conozco. Creo que hay más, pero a ver usted qué opina de qué es lo que hace cada uno de ellos. Y como iglesia nos vamos a examinar si estamos haciendo lo que Dios dijo que teníamos que hacer o simplemente de pronto estamos calificando dentro de los siguientes. Entonces, el primero es el soldado regular que presta servicio a una nación. Le dan su equipo, lo entrenan, le dan su arma y lo envían al frente con su capitán, con su comandante, con su jefe de rango, su división, y hacen lo que tienen que hacer. Pero hay otro tipo de ejército. Hay un ejército que se llama mercenarios, que no son de la nación propiamente, que una nación los puede buscar, contratar, pagar y llevarlos a otra nación para que peleen por ellos y hagan los trabajos por ellos. Ese tipo de existe en la realidad. La pregunta es si usted es un soldado raso para el Señor o es un mercenario. Tenemos que examinarnos a ver en qué estamos. Hay otro tipo de soldados que aparentemente son soldados porque usan botas, usan vestidos, usan gorras parecidas a las del ejército, ¿sí? Pero no son del ejército. Usted y yo los conocemos. En nuestra nación abundan los guerrillos, la guerrilla. Está por toda la nación, tiene sus comandantes, tiene sus ingresos, tiene transporte, también tienen tierras, también usan los ríos, usan los mares, usan las carreteras, las ciudades y los pueblos, pero no son el ejército de la nación. Pero se podrían llamar ejército. Según ellos, están defendiendo principios que no concuerdan con lo que una nación necesita. Dentro de esos ramos
hay hombres que fueron llamados al ejército y nunca se presentaron a prestar el servicio. Se llaman remisos. Jamás fueron a prestar servicio. Simplemente evadieron el servicio. Son remisos, pero el día que los encuentren y le pidan su licencia, su libreta militar, no la tiene, le van a poner o una sanción o una infracción o tiene que ir a cumplir el servicio. Esos son los remisos. Pero en nuestra nación y en otra nación hay otro tipo de ejército que usted lo oye permanentemente por la radio, por la televisión, por la prensa, el paramilitarismo. Eso es extraño escucharlo, pero ¿cómo funciona eso? Más extraño es que son civiles que se ponen uniformes, pero los uniformes se los dan el ejército o posiblemente es una copia, pero avalada se supone por los mismos soldados, policías. Eso es inentendible, pero existe. Ahora, en el reino espiritual, en la casa de Dios, en la iglesia, todos nosotros somos parte de un gran ejército y tenemos un supremo jefe y comandante de todas las fuerzas que se llama en Apocalipsis el Rey de Reyes y el Señor de Señores, delante del cual todos los ejércitos del mundo se deben y tienen que rendir. Los principados se han rendido, las potestades, los huestes de maldad de las regiones celestes y hasta el mismo enemigo ha doblado sus rodillas delante del Señor. ¿Dónde lo encuentra? En la Biblia cuando estudiamos. Pero ¿qué nos pasa a usted y a mí que llevamos 1 año, 5 años, 10 años o 15 años? A usted y a mí nos ha pasado, mi hermano querido, que en ese trabajo de campo hemos salido primero. Lo primero que hicimos fue orar como iglesia, orar como familia. Somos gente de oración. La gente de oración dentro del ejército no necesita invitación para que ore. Somos gente de ayuno. La gente del ejército de Dios no hay que decirle que ayune. Ayuna porque sabe que tiene que hacer algo espiritual en el ayuno. El ejército de Dios se prepara en la palabra. No hay que decirle que estudie. El ejército de Dios estudia la palabra de Dios. El ejército de Dios se arma con las armas espirituales. Dice la Biblia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y está a través de su palabra y de su espíritu. El ejército de Dios tiene intercesores, hombres y mujeres que oramos por otros hombres y por otras mujeres. Nosotros estamos comprometidos a orar como DOP en el mundo entero por las iglesias de DOP en 1350 iglesias que hay en el país. Los que estuvimos en Rema o estudiamos en Rema nos comprometimos a orar por Rema, una escuela de entrenamiento de hombres y mujeres para ir al campo de la batalla. La pregunta, algunos han ido a Rema, algunos han estudiado en SEPCO, están equipados. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer en el equipamiento? Otros están como soldados remisos, no han estudiado, no se han preparado. Ellos creen que con lo que tienen es suficiente y el enemigo permanentemente los está atacando, los está franqueando, se llama cuando los rodea, y ellos no tienen el equipamiento completo porque a ciertas reuniones va, a ciertas reuniones no va. Escoge cuando quiere ir. Un soldado del ejército nacional y del ejército de Dios no escoge, está llamado a servir y está llamado a defender su país. Usted está llamado a servirle a Dios, usted está llamado a defender su familia, su casa, sus hijos, su entorno desde el reino espiritual. De tal manera, mi hermano amado, que con los años el ejército que ha sido llamado, preparado y equipado fue enviado. Usted, hermano, fue enviado. Yo fui enviado hace muchos años. Pero en ese camino, cuando salimos, tenemos que regresar a la casa, tenemos que regresar a la iglesia. Entonces somos como soldados
que cuando regresamos del frente, yo me acuerdo que una vez salimos con Fray, con Constanza, con Miriancita y con otros discípulos que no me acuerdo, a ir a golpear de casa en casa, a regalar unos folletos o meterlos debajo de la puerta. Fuimos a hacer grupos de familias de niños por ahí en el sur, en Mosquera, Carlos y Angélica. Hemos ido a otros lugares a evangelizar, no constantemente, no como debería ser, pero lo hemos hecho. Cuando uno regresa, cuando regresamos en la iglesia, cuando vamos a evaluar, aquí quiero que me ponga el 100% de su atención. La iglesia de Jesucristo, usted, mi hermano herido, hermano amado, viene herido. Viene herido porque cuando golpeamos a las puertas, ninguno nos abrió. El que abrió dijo que era de la iglesia tradicional. El que abrió creía que nosotros éramos de los testigos de los testigos. El que abrió creyó que nosotros éramos de los otros del otro grupo. Íbamos con buenas nuevas, pero no me diga que en su corazón no sale afectado. No me diga que después de haber orado por los niños tanto tiempo y querer hacer una actividad de niños por 1 año o por 2, no hemos podido hacer ni una. Que a los que se les delegó en su época, los niños cayeron. Los que se les delegó la oración cayeron. Los que se les delegó visitación cayeron. Los que se les delegó hacer otra cosa en la iglesia, cualquiera que sea, parte del ejército, cayó. No se dio cuenta. No se dio cuenta porque en su camino, en su familia, en su matrimonio, con sus hermanos, con sus primos, con los hermanos de la iglesia, fue herido en el camino por alguna excepción, por alguna palabra, por algún acto, porque usted es cristiano y el otro no es cristiano y se agarró el cristiano con el que no es cristiano. Usted va recibiendo heridas en su vida espiritual. Y llega, ¿a dónde llega el domingo? A la casa de Dios, al cuartel general de Dios, que es la casa de Dios. Llega herido, pero no solamente llega herido, sino que invitó a uno y el que llegó también llega herido. Y está esperando que en la casa de Dios, donde están todos los heridos ayuden a hacer lo que Jesús dijo que teníamos que hacer en su orden. Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre ti porque te ungió Dios, te llamó Dios, que para cuando te hieran, el primero que sabe es usted. El primero que se levanta después de que le dieron su primer garrotazo en la calle, predicando el evangelio, la familia, es usted, porque el Señor es mi sanador. Pero pareciera que como venimos heridos y llegamos a la iglesia y llegamos a la familia y vamos a recibir más heridas, pareciera que no existiera un sanador. Sí hay un sanador. ¿Conoce usted al sanador? ¿Conozco yo al sanador? ¿Acudo al sanador? Que es mi Señor. Él dijo, yo iré contigo, pelearé contigo y si te hieren, yo te sano. Cuando salimos al campo de la batalla, también necesitamos descanso. ¿Por qué? Porque después de ir en un ayuno, en un tiempo de oración, acuérdense que como iglesia, amados hermanos, los que no han podido acompañarnos, nos han apoyado financieramente. Los que no han podido acompañarnos, nos apoyan con sus oraciones. Los que no han podido apoyarnos, nos apoyan dando cosas. Entonces, fuimos a La Guajira porque nos enviaron como iglesia con equipamiento, nos enviaron con alimento, nos enviaron con regalos y nos enviaron con palabra. Fuimos a Venezuela, nos mandaron con oración, con ayuno, con equipamiento, con sus ofrendas para llevarla a los hermanos. Pero cuando uno viene cansado. ¿Y por qué viene cansado? Porque el enemigo ha mandado dardos de fuego del maligno. Y usted lee Efesios capítulo 6, donde dice la palabra que usted y yo tenemos una armadura. El cansado se quita la armadura para descansar, pero se la vuelve a poner para ir a luchar nuevamente. No se queda en vacaciones. Pero algunos, posiblemente como yo, que ya tengo 30 y pico de años,
ya tengo más canas, la rodilla me molesta, el codo me molesta, el hombro me molesta, mi mujer me molesta, mis hijos me molestan, los hermanos de la iglesia me molestan, el único que no me molesta es el Señor. Llego cansado, pero cansado físicamente, espiritualmente. Quiero seguir peleando la batalla, quiero seguir visitando, quiero seguir orando, quiero seguir estudiando, quiero seguir viajando de misiones. Descanso, me pongo la armadura y arranco de nuevo. Cuando un hombre viene de batalla, una mujer, todo lo que usted está haciendo es una batalla espiritual. Las armas que le entregaron cuando vuelve ya están viejas. Porque las armas que usted y yo usamos hace 20 años atrás, 15 años atrás, usted sabe lo que le estoy hablando, mi hermano. Los que nos conocemos hace 15 o 20 años. Esas armas ya están viejas. Esas armas ya están desgastadas. ¿Qué necesita? Equipo nuevo. ¿Qué ha hecho Iglesia Cristiana Libertad? Cuando les dijimos, nos vamos a preparar, hay que estudiar. Era darles equipo nuevo para que salieran bien equipados, bien armados espiritual y enviados por el mismo Señor con todas las licencias, dejar las armas viejas e ir a hacer las cosas con las armas nuevas. Este medio que estamos usando es un arma nueva, el arma digital. El arma que usted tiene y cuando abre su celular dice que tiene 150 amigos. Y cuando abre su Facebook lo están siguiendo 300. Y cuando se mete en otra cosa tienes 10,000 admiradores. La pregunta es, esta arma, que es un medio de comunicación, sus 150 contactos que tiene, ya le mandó 150 invitaciones. Cuando las armas que tenemos, como la tecnología, y este señor que está aquí a este lado, no se ha preparado en tecnología, pues la tecnología nos va a atropellar y no nos va a servir para nada. Usted y yo, de nuestra edad, los jóvenes la saben manejar perfecto. Necesitamos aprender a manejar estos medios para que sus 150 amigos que tiene ahí en su listado de teléfonos, hagamos lo que tenemos que hacer. Pero pastor, yo ya le mandé y entonces no vienen, yo ya le mandé. ¿Pero qué le mandó? Le mandó la última noticia de la última reina, el último carro, lo último que está en, ¿cómo se llama? En movimiento de moda, o le ha mandado una palabra de vida que está rodeada de oración, de ayuno, de intercesión, y por supuesto cuando le mandó la invitación, ya fue tocado por el Espíritu de Dios esa persona al otro lado. Entonces las armas viejas tienen que ser cambiadas por las nuevas. La tecnología hoy nos ha permitido hacer lo que estamos haciendo hoy, en diferentes lugares, reunidos, oyendo la palabra, pero entrenándonos. Entonces, Dios nos da equipo moderno. Use su celular para el bienestar de predicar el evangelio, su tablet, su computador, su internet. Utilícelo para enviar mensajes de vida. Utilícelo para edificar casas. Utilícelo para edificar sus hijos, porque el enemigo está usando esa arma para destrucción de parejas, para destrucción de sus hijos, para destrucción de familias y para la destrucción de la moral. Usted sabe lo que le estoy hablando, ¿no? Porque ya hay cosas que yo ya no puedo decir por acá porque estamos vetados, pero hay banderitas que sí se pueden poner que no tienen ningún veto. Usted ya sabe lo que le estoy hablando. Entonces, las armas nuevas las tenemos que usar. ¿Y qué tenemos que tener? Nuevas estrategias, porque la batalla ya cambió, la pelea ya cambió. Ya antiguamente, ya hablo de mi época, tener un televisor era un lujo. Hoy hay 5 televisores, uno en la sala, uno en cada alcoba, uno en la entrada. Desde la recepción del edificio hay televisores y lo están grabando y lo tienen todo ahí. Más el celular, más el iPad, más el computador. Tenemos por todo lado. Entra toda la información, toda es toda, pero no entendemos que hay una batalla y que la batalla la estamos perdiendo. Mis queridos padres de familia, nosotros estamos perdiendo la batalla porque nuestros hijos conocen más tecnología, se meten a más cosas, se meten a más enredos
terminan. Hay más páginas en internet de brujería, de hechicería, de satanismo, de falsas doctrinas. Y qué hablar de la moralidad. Páginas de inmoralidad hay millones a las cuales cualquiera tiene acceso ahí en la puerta de su celular, iPad o su computador. ¿Qué pasa con nuestras Biblias? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con nuestro hogar? ¿Qué pasa con las arcas? Las arcas que oramos, Dios nos dio una palabra. Arme un arca de salvación y meta a su familia. Ni siquiera les hemos dicho a los hermanos de la fe, los que me están entendiendo lo que les hablo. Yo no les he estado diciendo, hermano, tiene que irse a tal barrio, hermano, tiene que irse a otro barrio, hermano, tiene que irse a otro municipio, hermano, pague el precio. Le dije, hermano, Dios nos dio una palabra en el arca y Noé construyó un arca donde no llovía, donde nadie le creía. Los tiempos de Noé eran apostasía, los tiempos de Noé eran incredulidad, los tiempos de Noé, el mal se aumentó en gran manera, tanto que Dios dijo, haz un arca, mete tu familia, porque yo voy a cerrar el arca y voy a destruir todo lo demás. Así opera nuestro Señor. Destruyo todo, pero te guardo. Pareciera que a nosotros nos destruyen todo y no hacemos nada. Nuevas estrategias. Cuando el soldado regresa a su base, el domingo nos vemos en la iglesia, va a encontrar el ejército que salió más el ejército que se quedó en la iglesia orando o en la casa orando. Yo creo firmemente que cuando Carlos y Selene viajan como pastores a hacer alguna misión, la iglesia está orando en las casas. Yo creo, mi hermano, que cuando usted sale de su casa, otro hermano está orando por usted. Yo creo que cuando usted tiene una prueba, otro hermano está orando por usted porque usted le escribió, hermano, tengo esta prueba, tengo esta adversidad, tengo esta dificultad, ore por mí. Si usted no lo está haciendo, no le culpe a su hermano o a la iglesia porque usted no dijo nada. Yo no sé por qué no dicen nada. Uno se entera después de que se explotó la olla, se acabó el hogar, los hijos se fueron y jamás fueron a una cita de consejería. Jamás fueron a pedir ayuda a la iglesia. ¿A quiénes? A los entrenados en consejería, a los que ayunan, a los que oran, a los que leen la palabra, a los que se han preparado para sanidad. Hermano, usted necesita sanidad, pero si está herido y no busca, es como si está enfermo y no va al médico, se va a morir, lo van a enterrar y yo con mucho gusto le hago el funeral, no tengo ningún problema. He ido a más de uno y sigo yendo a funerales. Y cuando estoy en el funeral, digo, ¿y él fue a la iglesia? No, nunca. ¿Leyó la Biblia? No, nunca. ¿Oró con su familia? Tampoco. Y entonces, todos vamos a morir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, que hable Dios por medio de su escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A pesar de recibir todo por gracia, el apóstol Pablo le dice a su iglesia, en este caso le dice a su discípulo, a Timoteo, que posteriormente iba a ser pastor, el pastor Timoteo, un joven, le dice, tú pues, hijo mío, mi hermano, yo no espero que usted me diga papá, porque hace años me dijeron a mí, usted es mi padre, no hay como usted es mi papá, yo lo amo mucho. Y el día que tuvimos que tomar decisiones, todos los hijos, se le olvidó el padre, se acabó el padre y adiós padre. Gloria al Señor, porque padre no hay sino uno. Está en el cielo, es su padre y es mi padre. Así que no me van a decir que yo soy su papá, hermano, porque ya quedé mal parqueado. Tengo 3 hijos que me pueden decir papá. Los demás, pastor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
Pareciera que la gracia no hay que hacer nada, pero Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es un regalo, pero tiene que cuidarlo. Es un regalo, pero tiene que ponérselo. Si a mí me dan una camisa, un regalo de gracia, me la pongo. Si la guardo y no la uso, estoy menospreciando al que me la regaló. Yo me la pongo para exhibirla, que todos vean y digo, mire, me la dio fulano, me la regaló su tono. Voy haciendo alaraca. ¿Cómo me queda mi camisa? Hermano, ¿cómo te queda el evangelio? Si cuento a los demás que yo tengo la gracia de Dios, he sido llamado por Dios, que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor para sanar a los enfermos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles. ¿Qué característica tiene que tener un hermano soldado del ejército? Esforzado en la gracia. Segundo, encargado de ser un testigo fiel, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta iglesia ha sido preparada para enseñar a otros. Los que ya hicimos SEPCO y REMA, no me diga que todavía no entiende. Y que es que todavía no tiene fuerzas. Y que es que no le queda tiempo. Y que es que la familia no le oye. Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Y lo que ha oído del Señor, Dios nos lo ha encargado a hombres fieles, no infieles. El hombre fiel le sirve a su Señor. El hombre fiel cuida a su mujer. El hombre fiel cuida a sus hijos. La mujer fiel cuida a su marido. Los hijos fieles cuidan a sus padres. Y la iglesia fiel cuida el evangelio. Que sean idóneos. Si en Génesis Dios le hizo una mujer al hombre para que fuera ayuda idónea, Dios nos dejó la Biblia, Dios nos dejó el evangelio para que seamos idóneos para enseñar a otros. ¿De qué? De salvación. ¿De qué? De sanidad. ¿De qué? De restauración. Yo no le estoy diciendo que vaya y le enseñe a otros cómo hacerse millonario en los próximos 5 años. Si no trabaja, no come. Si no estudia y se prepara, nunca lo van a elegir a un buen cargo. Eso no se necesita Biblia. Eso se necesita perseverancia, esfuerzo, valentía. Eso se enseña en la casa, lo enseña el papá, lo enseña la mamá. Respeto, se enseña en la casa. ¿Cómo se lava un plato? Se enseña en la casa. ¿Cómo se trapea? Se enseña en la casa. ¿Cómo se saluda al mayor? Se enseña en la casa. ¿Cómo se respeta a la mamá y al papá? Se enseña en la casa. Yo ya les he dicho, hermanos, que en Proverbios está toda la enseñanza para sus hijos. Dice en el verso 3, tú pues, subraye su Biblia, que esto no le va a gustar. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Usted es o no es? Porque es que el evangelio que nos habían vendido era que a usted no le iba a pasar nada, que a usted no le iba a doler nada, que usted iba a tener todo. Y el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, el pastor Timoteo, va a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ah, pero ese buen soldado tiene armas espirituales, armas de guerra, armadura, unción, gracia, llamado, respaldo de Dios. Dios pelea por usted. Dios lo defiende. Dios manda a su ángel para que lo defienda. Dice que debe sufrir penalidades como un buen soldado. Pero dice en el verso 4, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida. Mejor dicho, a usted le van a proponer en negocios, a mí también. Ahora tiene que orar por eso. Si ese negocio, si esa empresa, si ese proyecto, si esa carrera universitaria lo separa de Dios, perdió el año. Porque usted puede hacer una carrera, ser un profesional y ser un buen soldado del ejército de Dios profesional. Usted se puede casar, es soltero, se puede casar. Pero si el matrimonio lo separa de los caminos de Dios, creo que se equivocó de persona, porque Dios no se equivoca, porque lo que debería ocurrir era que los dos
son hombre y mujer de Dios. Y si tienen hijos, qué bendición, herencia de Jehová son los hijos. Entonces ya no son 2, son 3 y 4. Ahora somos 4 del ejército de Dios. No es que hay que rogarle al esposo para que vaya a la iglesia. No es que hay que rogarle a la niña o al niño para que se levante a ir a la iglesia. No es que hay que rogarle para que abra la Biblia y lea. No es que hay que rogarle para que desayune, almuerce y coma. ¿Cómo? No hay entendido. Aquí dice, mi hermano, el que milita no se enreda en otros negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Voy a leerle la lenguaje sencillo en el verso número 4, verso 4. En Dios habla hoy. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. El soldado le sirve a su general, su comandante, su capitán. No se enreda en un equipo de fútbol. No se enreda en ciclismo. No se enreda patinando. No se enreda en natación. Ay, pastor, no volvimos a la iglesia porque es que el niño está estudiando y ya no puedo volver a la iglesia. ¿Y qué está estudiando? ¿En SEPCO? ¿Qué está estudiando? ¿La Biblia? No, va a ser boxeador. Y el entrenamiento es todos los domingos de 8 a 10. Y los sábados todo el día. Y el puente le ponen trabajo sábado, domingo y lunes. Ya no podemos volver a la iglesia, pastor. Conozco montones de papás que han hecho eso. Sus niños ya son mayores, ni son profesionales, ni son campeones, ni tienen la medalla, pero no volvieron a la iglesia. Gloria a Dios. Le cayó a más de uno esto como pedrada en ojo tuerto. Porque si el papá no se enreda y la mamá no se enreda, pues los hijos tampoco se enredan. Si se enreda el papá y se enreda la mamá, los hijos se enredan. ¿Me entendieron el texto bíblico del 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4? Se lo voy a leer en lenguaje sencillo. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea en el ejército. Hermano querido, le voy a decir cómo pelea Dios. Vaya usted al libro de Isaías, capítulo número 37. Isaías, capítulo 37. Para ver si es que Dios no es el que pelea por nosotros. En el capítulo 37 de Isaías, un hombre que se llama Sennacherib es un rey y tiene un ejército, grande ejército. Pero hay otro rey que se llama Ezequías, que también tiene ejército y también es fuerte. Pero Sennacherib lo triplicaba o lo cuadruplicaba. Rodeó la ciudad, rodeó los muros, los puso a aguantar hambre, los va a matar de hambre, los va a destruir a todos. Y entonces le voy a hacer resumida esa porción de la Biblia. El pueblo de Dios ora a Dios, confía en Dios y espera en Dios. Y en el verso número 36 va a leer usted en su Biblia cómo es que Dios defiende a su pueblo, a su nación y a sus escogidos. Verso número 36. Le voy a leer desde el 35, mi hermano querido. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. El que está hablando es Dios. El que está hablando es Jesucristo. El mismo Espíritu de Dios. Dice, por amor a mí mismo. ¡Ay, Dios! Gloria a Dios. Menos mal que Dios nos ama. Como Dios nos ama por amor a Él mismo, Él nos defiende. Si no nos amara, dejaba que el diablo hiciera lo que quisiera. Él nos ama. Y por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dice, yo amo a mi siervo David, yo amo a mi sierva Miriam, yo amo a mi siervo Fray, yo amo a mi siervo Jairo, yo amo a mi siervo Carlos, yo amo a mi sierva Omaira, yo amo a mi sierva Fidelia, yo amo a mis siervos, los niños, todos mis siervos, los que le sirven. Un siervo es el que le sirve. David le servía.
Y entonces dice el Señor, por amor a mí mismo, por amor a la ciudad y por amor a mi siervo, verso 36, póngale bien cuidado. Salió el ángel del Señor. Oh, gloria a Dios, hermano. Cuando oramos, ayunamos y somos siervos amados de Dios, estamos en la ciudad y por el amor de Dios mismo, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Gloria a Dios. Yo estaría corriendo en la casa, gritando, dando vueltas y diciendo, gracias papá, porque mientras te sirvo, mientras voy y oro, mientras ofrendo, mientras me preparo, mientras voy a una misión a la esquina, a la panadería, no tiene que ir a misiones a La Guajira ni a Venezuela, mientras hago la misión que tú me mandaste a hacer con mis hijos, con mi familia, con mi mamá, con mi tío, tú estás peleando mi batalla. Y si hay muchos como estos del ejército de Senaquerib, no hay problema, porque un solo ángel mató 185,000 de un solo tajo. Gloria a Dios. Así pelea mi Dios. Así pelea el ejército de Dios por mí, por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Yo lo creo y se lo comparto. Dice el campamento de los asirios. Cuando se levantaron por la mañana, oiga, estaban durmiendo todos los hermanos donde Judá estaba y donde estaba Ezequías. Estaban todos durmiendo y mientras están durmiendo, Dios está peleando. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todos, dice ahí, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Ay, gloria a Dios. Entonces Senaquerib, el rey de Asiria, se fue e hizo su morada en un lugar que se llamaba Nínive. Oh, gloria a Dios. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisrú, su dios, lo que usted está leyendo es que el rey que perdió tiene un dios que no es Dios. Tiene un templo que no es templo y adora lo que no debe adorar. Adoró a Nisroch, su dios, sus hijos, póngale cuidado, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Ese padre, que era un rey, y era un general, cuando Dios le mató a 185,000 de sus soldados, se fue a un templo, oró a un Dios que no era Dios, adoró a un Dios que no era Dios y sus propios hijos lo mataron. ¿Leyeron bien la Biblia? ¿Cómo opera el diablo? ¿Usted no cree que hay hijos que están matando a los papás? Uy, pastor, pero usted ¿por qué es tan terrible con nosotros? ¿Por qué dice eso? Un hijo que no está dispuesto a cuidar a un papá que tiene una enfermedad, hermano, está perdido. Un hijo que no está dispuesto a ayudar a un papá y una mamá que no tienen medios económicos, está perdido. Un hijo que no honra a su papá y a su mamá, está perdido. Un hijo que no ama a su papá y a su mamá, está perdido. Oí decir a alguien que X adulto mayor se murió por culpa de un hijo, una hija, un nuero, una nuera o un primo que le hizo algo. ¿Usted ha oído eso? Fulano de tal aceleró la partida. Yo oro, mi hermano, para que los fulanos de tal que están a mi alrededor no me aceleren mi partida. Oren por mí para que yo dure más años. Ahora yo creo que Dios me va a dar más años. Muchos más años. Usted va a encontrar en la Biblia, hermano, más de un capítulo, Josué, en el libro de Josué usted va a encontrar que Josué también tiene una confrontación y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, Josué le dice, ¿usted quién es? ¿De los míos o de los otros? ¿O usted es o no es? Le dice Josué. Y el ángel le dice, no, yo soy de los buenos. Yo no soy de los malos, yo soy de los buenos. Y dice que Josué se postra y adora. Exalta, lean la Biblia. Por eso el título de la charla de hoy es ¿usted es o no es?
¿Usted está dispuesto a morir en la batalla? Aunque para Pablo y para usted y para mí, dijo Pablo, el apóstol lindo, para mí el morir es Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Me voy con mi Señor. Yo, pues cuando al Señor me diga que me toca, pues me toca, hermano, no hay de otra. Pero quiero morir con las botas puestas. Quiero morir como Caleb, que a los 40 años cuando salió de tierra prometida, 40 años en el desierto, ya tiene 80. Y cuando llega a conquistar la tierra prometida, dijo, a mí denme los grandes. Déjenme a mí Amalek, los amalecitas. Yo voy siendo viejo, peleo, conquisto por esa tierra. Y lea la Biblia. El viejito que salió con Moisés y que salió con Josué, va y toma la tierra. 80 y pico de años. Y el viejo Moisés, que tenía 80, sirvió hasta los 120 años. Lea la Biblia. Porque algunos de nosotros, yo voy en la mitad, me falta un resto, mi hermano querido. Y no le digo que no he querido tirar la toalla. He sido herido, he necesitado descanso, he usado las armas viejas, he cambiado de estrategias, he regresado a la base que es la iglesia. Jamás hemos abandonado. Pero hoy le pido al Señor que a través de su palabra nos haga soldados aptos, dice arriba cuando leímos, idóneos, fieles, sufriendo penalidades, pero no enredándome con cosas de otro lado. Verso número 8, segunda de Timoteo, capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y hay momentos en su vida y en mi vida, hermano, que casi nos está levantando, nos levanta el Señor de entre los muertos. Yo conozco gente que tenía dictámenes médicos totalmente contrarios. Y Dios los levantó y les añadió días, meses o años, pero para que les sirva. No para que se queje, no para que llore. Y no para estar cuándo va a ser el sepelio. No, 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 no. Es sirviéndole, pidiéndole fuerzas al Señor. Dice, las rodillas endebles pidan fortaleza. Este cuerpo débil pide fortaleza. Y no fortaleza para irse a descansar, sino fortaleza para servir. Le escuché a un hermano de una mujer que anduvo en silla de ruedas. Eso por años lo ha estado en internet. Y decía, Señor, yo no puedo salir a predicar. Yo no puedo ir a la iglesia. No puedo ir a la oración. No puedo ir a estudiar. No hay quien me lleve en la silla de ruedas. Pero vivía en un segundo, un tercer piso. Y ella se puso a escribir papelitos y papelitos donde decía, Dios te ama y Él te salva. Y los empezaba a tirar por la ventana de su tercer piso. Y caían allá cuando pasaba la gente. Y allá un hombre coge un papel y dice, Dios te ama y Él te salva. Era un cristiano que se había retirado, que del cielo cae la gente, se arrodilla, se postra, se arrepienta y corre para la iglesia. Hacía más de uno. Esa era la manera que ella podía servir, porque no podía llegar. ¿Cuántos papelitos ha mandado hoy por las redes? Es que ya tenemos las redes, gloria a Dios. Ya no tengo que hacer papelitos, yo mando el mensaje por mi WhatsApp. ¿Y cuántas respuestas hemos tenido de esos mensajes? Si proporcionalmente lo que usted replica de WhatsApp y Internet es más del mundo que de Dios, ahí está la respuesta. Y yo no soy experto en eso. Así que mis hermanos amados, dice acá en el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio. Hay matrimonios que necesitan ser resucitados de los muertos por la palabra. Hay familias que necesitan resurrección, papá, mamá e hijos, por la palabra y por el Espíritu de Dios. Hay economía que necesita resurrección de los muertos. Hay familias enteras que necesitan resurrección de los muertos y solo va a ocurrir a través de la predicación del evangelio de salvación. Porque el evangelio es poder de Dios
para salvación. Somos el ejército de Dios para salvación, hermanos amados. No sea usted un soldado remiso. No seamos guerrillos. No seamos paracos. Y no seamos, se me olvidó el último que les dije, los contratados por otra nación para que vayan a pelear, mercenarios. Seamos del ejército divino. Verso 9. El mismo jefe de todos los ejércitos, verso 9, el cual sufrió penalidades, prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Apresaron a Pedro, apresaron a Pablo, el mismo Señor fue tomado preso, pero la palabra de Dios no está presa. Está presa cuando usted y yo no la hacemos. Está presa cuando usted y yo no la hablamos. Está presa cuando no vamos a ser discípulos. La gran comisión no es para el pastor. La gran comisión es para la iglesia. Por lo tanto, oigan, vayan y hagan discípulos y enséñeles. Cuando no la hacemos, o somos remisos o no somos. O somos de Dios o no somos de Dios, hermano. Entonces dice el verso 10. Por tanto, todo lo soporto, oh, gloria a Dios, por amor a los escogidos. Usted y yo todos lo soportamos por amor a los hermanos de la iglesia. No me diga que no hay más de un hermano en la iglesia que usted dice, uy, yo ya no lo soporto. No, yo ya no soporto ese niño. Uy, yo ya no soporto esa hermana. Ah, hermano querido, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo, Pablo, por el Espíritu de Dios, soporto a todos. ¿Por qué? ¿Por qué lo soporta? Porque el que los escogió fue Dios para que estuvieran en esa iglesia. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, yo no entiendo cristianos que se aborrecen. Yo no entiendo cristianos que hacen negocios entre cristianos y un cristiano le roba a otro cristiano y por ese robo el otro no volvió. Yo no conozco o conozco cristianos que porque tuvieron una desaveniencia con un hermano en la iglesia por cualquier cosa, no volvió. Usted no sabe que la Biblia dice que si usted hace tropezar un hombre o una mujer en la iglesia, un niño, el Señor le dice, ¿sabe qué, mijito? Vaya, coge una piedra de un molino, es una piedra grande, pesa como 500 kilos, ¿no? Va a una piscina o al mar o vaya al Salto Tequendama, se la amarra aquí y tírese. ¿Por qué? Porque hizo perder uno de los pequeñitos. Hermano querido, es que uno como pastor se entera de unas, ay, Dios mío bendito. Enterarme que más de una persona de la iglesia se fue por problemas con otro hermano de la iglesia, por problemas de malos entendidos, por problemas de negocios, por problemas de palabras y peor, por política. Uy, qué vergüenza. Aquí Pablo dice que amamos a los otros, ¿sí? Porque ellos por amor, Dios los escogió como me escogió a mí por amor. De tal manera amó Dios al mundo que amó a Carlos. De tal manera amó Dios al mundo que amó a Fray, a Miriam, a todos los hermanos que están en la iglesia. Nos escogió. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que un hermano o una hermana de ahí me cayó mal? No, 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 es que es por amor a Dios, por su palabra que le predico. Porque Él va para la gloria eterna como yo voy para la gloria eterna. Yo espero encontrarme en el cielo con todos los hermanos en Cristo a los que se les predicó el evangelio. Yo no quiero que de pronto esté en el cielo y como le pasó a Lázaro y el rico, el pobre en el cielo y el rico abajo mirándolo y Lázaro al lado de Abraham mirando, dice, oiga, pero ese está allá abajo en un hueco, dice ahí la Biblia, hay un cisma, una separación. Allá está el rico. ¿Y dónde está el rico?
En el infierno. ¿Cómo está el rico? ¡Ay! ¡Ay! Aquí duele mucho. Aquí está muy caliente. Aquí hay muchas penalidades. Él no quiso sufrir ninguna penalidad por Cristo, pero las está llevando en el infierno. El ejército de la oscuridad se lo llevó para su lugar. Y el Señor Jesucristo dice, mire, mi ejército va a ir al cielo, va a ir a vida eterna, va a estar conmigo, donde todo es gloria, todo es alabanza, no hay dolencias, no hay hambre, no hay sed, no hay tinieblas, porque estamos en la luz admirable por los siglos de los siglos, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Al rico no le pasó eso. ¿Ha leído la parábola? Se la recomiendo que vuelva y la lea. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿con quién? Con Cristo. Hermanos amados, los del bautismo, pongan atención para la semana entrante. Si somos muertos con Él en el bautismo, oh, gloria a Dios, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Pregunto, iglesia, ¿o somos o no somos de Cristo? ¿Amamos o no amamos? ¿Oramos o no oramos? ¿Diezmamos o no diezmamos? Con Dios es así radical, ¿sí o no? ¿O armamos un arca donde el Señor nos va a traer salvación, o no armamos ningún arca? ¿O me preparo para ser idóneo, para ser un hombre fiel, o me preparo para no hacer nada? ¿Soy o no soy? Y aquí no hay problemas de estatus, de edad, si es niño, si es joven, si es viejo. Necesitamos todos salvación. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si fuésemos infieles, Él, el Señor Jesucristo, permanece fiel. Los infieles seríamos nosotros, no Él. Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo, yo te amo, yo te unjo, yo te escojo, yo te envío para que sirvas a las naciones de la tierra. Yo te envío para que ames marido y mujer. Marido ame a su mujer. Mujer respete a su marido. Las hermanas y hermanos adultos mayores que ya no tienen su pareja, lean la Biblia. ¿Qué dice el Señor de los mayores en la iglesia? Los mayores, enséñele a los menores que el evangelio. Enséñeles modales, enséñeles comportamiento, enséñeles respeto, enséñeles fidelidad. Como la mujer que quedó viuda, y desde que quedó viuda dice que sirvió en el templo por 80 años. No se sienta mal usted, mi hermana amada, que está sola o que está solo y dice, no, es que yo no puedo, yo no puedo. Definitivamente usted no puede. En Cristo sí puede. Con la fortaleza de Cristo sí puede. Con el Espíritu de Dios sí puede. Con sus fuerzas no puede. Con su sabiduría no puede. Con la sabiduría de Dios sí puede. No puedo orar por los enfermos porque es que a mí me duele la rodilla, el ojo, el pie y el hombro. Yo sí puedo orar. Pablo tenía un aguijón y oraba por los enfermos y eran sanos. Timoteo tenía problemas de estómago. Si no era Timoteo, era Filemón u otro discípulo. Dice que tenía problemas de estómago. No dejaba de predicar y no dejaba de orar. Pedro tenía a su suegra enferma. Jesús la visitó, fue sana, y la mujer adulta mayor enferma le servía al Señor. Entonces, hermanos, no nos sigamos justificando. ¿Somos o no somos?
Iglesia Cristiana Libertad tiene una palabra y tiene una promesa en la Biblia. Es para usted, mi hermano. Es para mí, es para su familia y es para mi familia. Hemos orado por años y cuando nos reunimos, los que nos reunimos siempre nos pensamos, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha habido más hermanos, más hermanas, tal, tal? Cuando el Señor me da la palabra de examinarnos como buenos soldados y miro lo que ahí está escrito, es cuando somos confrontados, porque es por medio de sufrimientos, penalidades, rechazos, muertes, cárceles, decepciones, que amamos al Señor y que les enseñamos a otros a amar al Señor en medio de esas circunstancias. Todo lo demás el Señor lo va a hacer. Le va a sanar, le va a restaurar, le va a prosperar, le va a dar bienes, le va a dar riquezas, va a ir a las naciones y va a darle gloria a Dios en todo lo que hace. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque la palabra de hoy es viva y eficaz. Gracias por la iglesia. Gracias, Rey, por aquel regalo de los que se quieren bautizar, los jóvenes, los niños, y oro, Dios, para que otros quieran también ir en obediencia al bautismo. ¿Quién nos enseñó la obediencia de ir a las aguas bautismales? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién estaba preparando el camino como un buen guerrero? Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó camino para Jesús. Se fue a bautizar y Juan hizo lo que tenía que hacer. Lo bautizó. Esa era toda la misión de Juan. Bautizar a Jesús y predicar el evangelio del arrepentimiento. Eso hizo Juan. Le costó la cabeza. Le quitaron la cabeza a Juan. Pero hizo lo que tenía que hacer. Abrió camino en el desierto, bautizó a Jesús y quedó escrito en la Biblia, Juan el Bautista. Que quede escrito, Padre eterno, en el libro de la vida, que Carlos no desmayó en la fe, no desmayó en la predicación, que Selene no desmayó en la fe, no desmayó en la predicación, que sus hijos no desmayan en la fe, no desmayan en la predicación y no desmayan en servir, que la casa de cada hermano de la Iglesia Cristiana Libertad no desmayen en lo que Dios los llamó, en libertad. Es en libertad. No es para satisfacer al pastor, no es para satisfacer la iglesia, es porque Dios le libertó y lo envió a predicar las buenas nuevas del evangelio. Señor, te doy gracias por cada familia conectada. Oro, Dios, para que el próximo domingo tengamos una convocatoria maravillosa, una convocatoria sin igual, solo por la predicación y el amor del evangelio. Oro para que los corazones de los que se van a bautizar estén preparados, dispuestos a morir en la inmersión en las aguas y resucitar a una nueva vida en Cristo, fortalecidos en el Espíritu como un ejército nuevo. Jóvenes, mayores y los que ponga, Señor, en este tiempo de bautismo. Estaremos orando por ellos y por todas las familias.